Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Este acto se corresponde con la presentación de los trabajos elaborados por los alumnos de primero del grado en Criminología para el proyecto Implicación Estudiantil en la concienciación contra la violencia machista, por la igualdad de género y los derechos humanos, ya que el COVID no nos ha permitido asistir a las jornadas de escritores pro derechos humanos de forma presencial. Como coordinadora del proyecto de implicación estudiantil de la Universidad de Salamanca, agradezco a Isabel Oliver, fundadora del Movimiento Escritores pro Derechos Humanos, la iniciación de este brillante proyecto que abarca distintas universidades españolas y latinoamericanas, así como la invitación de la Universidad de Salamanca a participar de esta actividad. En la sociedad patriarcal a la que asistimos, la reivindicación de la igualdad en el ámbito académico es fundamental, ya que solo con educación conseguiremos una sociedad más igualitaria y más justa. Así, para la inauguración de este acto, contamos con la presencia de la excelentísima María Ángeles Huervos Maillo, vicedecana de docencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, a la cual, sin más dilación, doy la palabra. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias todas y todos. Lo primero que tengo que hacer, en representación de la Facultad de Derecho, como ha dicho Isabel, soy la vicedecana de docencia. El decano no ha podido acudir y lamenta hacerlo, pero me cede a mí el hueco, que para mí es un placer y un honor poder estar hoy con vosotros y vosotras. Lo primero, agradeceros, como decía, a todos los estudiantes que habéis participado en esta brillante iniciativa, necesaria iniciativa, como decía también Isabel. Quiero daros la enhorabuena por esa implicación en algo tan importante como es luchar por los derechos humanos y luchar por la igualdad. Igualdad de género en concreto, pero por la igualdad en general. También agradezco a Isabel Oliver, la fundadora del Movimiento Escritores por Derechos Humanos, el que haya arrancado esa iniciativa y nos haya invitado a la Universidad de Salamanca. Fijaos, yo cuando comenzamos este momento tan duro que hemos vivido y que seguimos viviendo con la pandemia de la COVID-19, pensé que nos iba a sacar lo bueno, que íbamos a ver o encontrarnos en situaciones de mucha dureza por todas las personas que hemos perdido y que seguimos perdiendo, por limitación de derechos que hemos tenido que cumplir para protegernos, y pensé que eso nos iba a poner en la tesitura de otras muchas personas que no por la COVID, sino siempre tienen esa falta o esa limitación de derechos o esa limitación de situaciones, ¿no?, a las que nosotros estábamos habituados normalmente. Pensé que vernos en ese momento iba a sacar lo mejor de nosotros. Y ahora, desgraciadamente, pues por todo lo que hemos ido viviendo, por ejemplo, durante la pandemia, la subida de casos de violencia de género por estar en casa, no poder salir y que todos esos agresores hayan estado conviviendo con sus víctimas y eso haya incrementado los casos, por la crisis humanitaria que estamos viviendo con todo el tema de migraciones, pues resulta que en vez de sacar lo bueno, en muchos casos sí, por supuestísimo, y son muchos, pero también es verdad que ha aflorado un poco el egoísmo, el ese sálvese quien pueda, ¿no? Y para eso estáis vosotros, para que eso no sea así. La Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 1, la Declaración Universal, leo porque son dos líneas que nos debería servir para no tener que hablar más. Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No tendríamos que decir más, pero fijaos cómo estamos. Hablando de la palabra, Lewis Carroll, autor, como sabéis, de Alicia en el País de las Maravillas y de A través del espejo, pues resume en un diálogo entre Alicia y Sancho Panza toda una teoría muy grande sobre la ideología, el poder y las palabras. Dice Sancho Panza a Alicia, cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, le replica Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, Sancho Panza, es saber quién es el que manda.
Esto que parece un diálogo o una broma dentro de ese mundo absurdo y fabuloso creado por Carroll, pues no es más que la descripción de la vida real, de lo que tenemos en nuestro alrededor, ¿no? Las palabras no son conceptos neutros que pretenden nuestros diccionarios, sino que cuando salen de esos diccionarios y bajan a la calle, pues se tiñen del modo de pensar de las personas que las utilizan. En la declaración en las jornadas, y con esto termino, de diciembre del 2020, las jornadas de derechos humanos, que sabéis que se celebra el 10 de diciembre, pues el título de este año era un lema precioso: reconstruir para mejorar. Pues creo que vosotros tenéis que dotar a esas palabras de ese significado, de los mejores significados, y colaborar con vuestros trabajos, que seguro que son excelentes. Me gustaría participar de toda la jornada y poder oíros. Dotar, como digo, a nuestra sociedad de esos valores, de esos respeto a todos los derechos humanos, y que por fin sigamos luchando por esa igualdad de género y de todo, para todos y todas. Muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo, que vaya muy bien todas las actividades. Gracias. Pues muchas gracias, vicedecana, por la inauguración de este acto y por sus palabras. Antes de concluir el acto, quiero agradecer a todos los alumnos de Criminología por la presentación de sus trabajos y felicitar a los que han sido los mejores, que serán presentados a continuación. Muchas gracias. El primer trabajo, seleccionado por su originalidad y su excelente redacción, ha sido elaborado por María Joao Cabrita, Enar Vaz Lomba, Andrea Ayuso Garcinuño y Amanda Barriuso Martín. Su título es El estudio de la violencia de género a través del Índice de Desarrollo Humano, el cual desarrolla un análisis comparativo entre diferentes países. La presentación está a cargo de María Joao Cabrita y Enar Vaz Lomba. Bueno, como voy a indicar el título de nuestro trabajo, vamos a hablar sobre la violencia de género y vamos a tratar de hacer una relación que hay con el índice del desarrollo humano. Para eso nos vamos a centrar en 3 países, que son España, Noruega, el país europeo con el índice de desarrollo humano más alto, y Moldavia, el país con el IDH más bajo. Con ese trabajo lo que pretendemos es realizar un análisis sobre las diversas maneras de abordar la violencia de género en estos países y tratar de hacer ver si hay una relación con el ranking del IDH. Primeramente vamos a hacer una breve introducción sobre la violencia de género, a continuación hablaremos sobre el IDH y para finalizar hablando ya de estos 3 países. Primero vamos a definir lo que es la violencia de género. La violencia de género, según las Naciones Unidas, es todo acto de violencia contra la mujer que tenga como consecuencia cualquier tipo de daño, ya se dé tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es decir, la violencia contra la mujer por el mero hecho de ser mujer. Las Naciones Unidas es el organismo referente en cuanto a políticas internacionales en materia de violencia de género, con actos como la fundación de la Comisión de la Condición Jurídica sobre la Mujer, que es el principal organismo internacional para la creación de políticas exclusivamente que promueven la igualdad entre géneros, o la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se asemeja a una Carta Internacional de Derechos Humanos para la Mujer. En España, el procedimiento para crear una legislación contra la violencia de género comenzó en 1989, tipificando por primera vez en el Código Penal la violencia intrafamiliar. Tras varias medidas posteriores, se llega a la Ley Orgánica 1/2004, Medidas de Protección contra la Violencia de Género. En ella se define la violencia de género como todo acto de violencia ejercido desde el hombre hacia la mujer, siempre y cuando hubiera habido una relación conyugal o análoga, y además crea consigo 2 organismos estatales para la lucha contra este tipo de violencia, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, y una serie de medidas de protección a las víctimas, de las que hablaremos más adelante. El Índice de Desarrollo Humano es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que mide el nivel de desarrollo de cada país en el mundo en función de 3 valores. La esperanza de vida al nacer, estima la edad media de las personas fallecidas, la educación, recoge el nivel de alfabetización de las personas adultas y el nivel de estudios alcanzado, y el Producto Interior Bruto per cápita, evalúa el acceso a los recursos para llevar un nivel de vida decente. A través de este indicador se establece un ranking
que permite ver la evolución de los países y compararlos. Además, permite ver cuáles son las opciones de desarrollo de cada país y contribuye a establecer las ayudas, a la adjudicación de las ayudas, para que se establecen con criterio. Asociado al IDH tenemos el índice de la desigualdad de género, el cual mide las desigualdades económicas y sociales entre hombres y mujeres. Este se basa en la salud reproductiva, se mide por la tasa de mortalidad de las mujeres y la tasa de fecundidad de las mismas. El empoderamiento se mide por la proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres y la situación económica. Se divide la participación en el mercado laboral. Ahora yo voy a proceder al estudio de cómo aborda cada país que hemos escogido la problemática de la violencia de género. Comenzando con el primer país, Noruega, es un país escandinavo cuya capital es Oslo, tiene aproximadamente 5 millones de habitantes y su forma de gobierno es la monarquía democrática parlamentaria. Noruega disfruta de una gran equidad de género, salarial y social, y en lo que respecta a la violencia de género en sí, presta servicios a las víctimas que garantizan el anonimato y además son gratuitos. Están dirigidos a cualquier persona, ya sea un hombre, una mujer o un menor de edad, que haya sufrido algún tipo de maltrato. Además, cuenta con leyes punteras en materia de violencia de género e igualdad. Sin embargo, siguen existiendo altos índices de violencia sexual, ya que su sistema judicial mantiene estereotipos de género y mitos en cuanto a la violación. Además, no se llegan a denunciar muchos casos porque esto supone miedo para la víctima y también le hace pasar por una espera muy larga. También hay aspectos positivos como la calidad de las entrevistas policiales y la ayuda jurídica gratuita también ayuda bastante. El segundo país, Moldavia, se encuentra en la Europa occidental, tiene unos 4 millones de habitantes, sin embargo, ahora está pasando por un proceso de emigración masiva y cuenta con el mayor índice de pobreza de toda Europa. Forma parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero no de la Unión Europea, aunque sí que está en proceso de adhesión a esta. En Moldavia las mujeres sufren una gran discriminación por parte del resto de la sociedad y la violencia doméstica se sigue manteniendo unos índices bastante altos, sobre todo porque esta se considera una problemática que se debe tratar en ámbito privado. Y al menos el 7% de las mujeres menores de 16 años han sufrido algún tipo de abuso sexual. En el último país es el nuestro, España. Tenemos 47 millones de habitantes y un IDH del 0,904. Por la negativa, somos el país con más deuda respecto al PIB y también somos uno de los países con mayor tasa de desempleo. Respecto a la violencia de género, contamos con unos recursos estatales, como puede ser la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y se ofrece asesoramiento jurídico, asistencia psicosocial y un servicio de atención telefónica 24 horas, que es el 016, al que puede llamar cualquier persona que se encuentre en situación de violencia de género y no sepa cómo actuar. Nuestra legislación ofrece medidas de sensibilización y concienciación en ámbitos, sobre todo se focaliza en ámbitos como la educación, porque España insiste mucho en que el sistema educativo debe transmitir valores de dignidad e igualdad hacia la mujer. A pesar de estas medidas, el número de víctimas mortales debido a la violencia de género en España es alarmantemente alto. Desde el año 2003 se han registrado 1.086 casos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y el problema está fundamentalmente en que no se denuncian estos casos y al no denunciarse no se pone en marcha todo ese aparato estatal que ofrece la ayuda necesaria. Por ello es fundamental concienciar de que la víctima nunca tiene la culpa y así tratar de bajar el número de asesinatos a mujeres por el mero hecho de serlo, que es el máximo exponente de la violencia de género. Con esta información que acabo de exponer, se puede establecer una comparación entre estos tres países y cómo cada uno trata la problemática, que es el objetivo de nuestro trabajo. Noruega, como ya hemos dicho, cuenta con legislaciones muy desarrolladas y avanzadas y pioneras en materia de violencia de género y tiene un IDH del 0,957. Además, es el cuarto país del mundo en conceder derecho a voto a las mujeres, solo por detrás de Nueva Zelanda, Australia y Finlandia, y el primero en crear una ley para la igualdad de género. Por esas características podemos asumir
que Noruega es un país sumamente progresista, feminista y democrático. Sin embargo, existe una paradoja, ya que, a pesar de tener una legislación tan desarrollada, esta resulta insuficiente. Es el país con la mayor calidad de vida, pero tiene un sistema judicial que niega y tolera fácilmente la violencia de género. Las estadísticas muestran que las cifras de violencia de género en Noruega duplican las de España. Esto no tiene tanto que ver con el hecho de que se den más casos de este tipo de violencia en Noruega, sino que en este país las mujeres se sienten más seguras para denunciar, a pesar de ese sistema judicial que duda de ellas y les hace pasar por un proceso largo y traumático. En Moldavia, un 70% de las mujeres ha sufrido en algún momento de su vida algún tipo de abuso sexual. Es el país que cuenta con la menor esperanza de vida respecto a las mujeres. Esto tiene que ver con la falta de cuidados sanitarios a la hora del parto y, como ya he mencionado anteriormente, aún sigue muy presente la mentalidad de la sociedad esa idea de que la violencia de género es un problema que se debe tratar de forma privada y es un problema familiar. Por lo tanto, el Estado no suele intervenir. Además, todavía no se ha creado ninguna ley que sancione este tipo de violencia. Y vuelve a ocurrir el mismo problema, que es que la tasa de denuncias es mínima en proporción a la fracción total de casos que hay. En España tenemos un IDH muy elevado y una legislación capaz de ofrecer ayuda a las víctimas de violencia de género. En la historia de España hay una etapa que es especialmente importante para el feminismo, que es la Segunda República, periodo durante el cual se concedió por primera vez el derecho de sufragio a las mujeres en 1931. Sin embargo, como ya sabemos, años más tarde, el franquismo supuso un retroceso enorme para las mujeres. Y se fundó la sección femenina, que tenía como objetivo ensalzar la imagen de la mujer como esposa y madre, y trataba de propugnar por la sociedad valores como la inferioridad de la mujer respecto al hombre. En 1975, con la muerte del general Franco, se celebraron las primeras jornadas de liberación de la mujer y se abrió paso a un proceso de recuperación de todos esos derechos y libertades de las mujeres previamente perdidos, además de la creación de leyes para la protección de estas. No obstante, hay que mantener en mente que es necesario seguir luchando por la igualdad y justicia de género, ya que es muy poca la cantidad de mujeres que se atreve a alzar la voz en nuestro país. Una vez más, tenemos el mismo problema que los dos países anteriormente mencionados. En lo que llevamos de año, en 2021, ya se han registrado 21 casos de feminicidios y en el año pasado, en 2020, 45. También es importante destacar que, como nos mencionó la vicedecana al inicio, debido a la pandemia, los números de violencia doméstica han aumentado estrepitosamente. De esta comparación que acabo de realizar, podemos concluir que existen claras diferencias entre las ayudas y la legislación con las que cuenta cada país, unas más desarrolladas que otras, pero nos queda un largo camino hasta la plena igualdad de género. Y todos estos tres países tienen una cosa en común, que es las bajas tasas de denuncia por parte de la mujer. Podemos afirmar con plena certeza que no solo en estos tres países, sino en todos, las mujeres no se sienten 100% seguras a la hora de alzar la voz y hablar sobre su caso. Porque no somos tomadas en serio, porque tenemos que luchar para que se nos escuche y porque se pone en duda la palabra de la víctima antes que la del agresor. Esa es la razón por la que el movimiento feminista no se puede detener, porque nos queda mucho trabajo por hacer, muchos logros por alcanzar, en esperanza de, en un futuro, aniquilar por completo la violencia de género y disfrutar de una plena igualdad entre sexos. Pues muchas gracias a todas. La verdad es que el trabajo es brillante y creo que es muy interesante poner sobre la mesa esa problemática que existe no solo en España, sino como hemos visto en otros países, y es que las víctimas de violencia de género no se sienten seguras y no se sienten protegidas por el sistema, lo que se representa en unas bajas tasas de denuncia que en muchas ocasiones provocan la muerte de la mujer.
El segundo trabajo responde a una temática que ha sido reivindicada en la sociedad española tan solo 20 años atrás, y es el acoso sexual laboral. Para ello, las autoras y los autores Nerea Bermejo Gonzalo, Lucía Cabanillas de Cáceres, Itziar Calva Verdeja, José Luis Fernández Macías y Alba Ferrero Flores han estudiado este tema tan controvertido a través de diferentes perspectivas. Por favor, Nerea Bermejo e Itziar Calva, tenéis la palabra. Gracias, Isabel. Buenos días a todos. En el día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto sobre el acoso sexual laboral y lo vamos a presentar desde diferentes perspectivas. Dado que trataremos el acoso sexual laboral desde diversas perspectivas, incluiremos, por supuesto, la de género. Y para ello nos pareció importante tener en cuenta una cita de Concepción Arenal, que dice: «La ley es la conciencia de la humanidad». Como bien sabréis, Concepción Arenal fue una experta en derecho y una pionera en feminismo español. Así pues, tomaremos esta cita como hilo conductor de toda nuestra intervención y nos gustaría que la tuviesen en cuenta hasta terminar. España, según el Instituto Europeo de Igualdad de Género, recibe una puntuación de 54 sobre 100 puntos en desigualdades en diferentes ámbitos, entre los que destacan la educación, el empleo, el nivel económico, los usos del tiempo, el acceso al poder y el estado de salud. Pese a que durante los últimos años el movimiento feminista y muchos otros movimientos que complementan a este ha hecho gran mella en nuestra sociedad y muchas de las mujeres han empezado a reivindicar lo que es suyo, sus derechos y sus libertades que anteriormente habían sido quitadas, sigue habiendo un gran trabajo por hacer. Uno de estos movimientos que tiene mucha relación con nuestro proyecto, el acoso sexual laboral, fue el movimiento popularizado durante 2017, conocido como Me Too, en el que muchas mujeres pertenecientes a la industria del cine en Estados Unidos comenzaron a verbalizar a través del hashtag MeToo en redes sociales como Twitter los continuos acosos y abusos de poder que habían sentido y sufrido durante los últimos años por parte de sus productores y directores. A este movimiento se sumaron muchas más personas de otros ámbitos del trabajo, como maestros, profesores y sobre todo gente que trabaja en empresas privadas. Hablando desde la legalidad, según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2002, el acoso sexual laboral puede definirse como cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito que produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea en un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Dentro de estas actitudes, distintos sindicatos manifiestan que muchas de sus participantes y trabajadores han sufrido determinadas actitudes que podrían encajar con ello, como son los chistes obscenos, los regalos de manera repetitiva, los acercamientos y toqueteos innecesarios o comentarios de índole sexual. Solamente entre 2008 y 2011, diversos sindicatos, en los que destacan Comisiones Obreras y UGT, han recogido 2.484 denuncias, de las que se estima que más del 68% del total de las trabajadoras también lo han sufrido o no han sido denunciados. El acoso sexual laboral se puede ver reflejado en muchos ámbitos, pero prima entre las grandes discriminaciones que sufren las mujeres en este ámbito, como puede ser el difícil acceso al poder, los sueldos peor pagados que por el mismo trabajo, despidos improcedentes por motivos de rechazo a determinadas actitudes sexuales o por embarazos, etc. Las actitudes que antes comentaba, muchos estudios los han dividido en tres grandes ámbitos: el acoso sexual muy grave, el acoso sexual grave y el acoso sexual leve, de los cuales obviamente todos son igual de importantes, igual de necesarios de erradicar. Puede parecer mentira, pero sigue habiendo chistes de contenido sexual que se puede considerar como acoso sexual leve, preguntas sobre tu vida sexual que se puede considerar acoso sexual grave, incluso llegar a acercamientos, besos, pellizcos, peticiones sexuales que se consideran acoso sexual grave. Con lo que he dicho, podemos recapitular todo que el acoso sexual laboral se puede dividir en tres grandes ejes: la violencia contra las mujeres, el entorno laboral sexista y un marco de abuso de poder jerárquico y de género.
Para continuar, vamos a hablar de dos de los casos más sonados en nuestro país que tienen relevancia acerca de este tema. El primero va a ser la primera sentencia por acoso sexual laboral que es en España, que se dio en el año 1993, y el segundo va a ser el caso de Nevenka Fernández. La primera sentencia que fue condenado el acoso sexual laboral llegó a nuestro país bastante tarde, en 1993, y vino de la mano del juez Fernando Lusada Arronchea en Galicia. Este caso fue pionero frente al resto de casos que se han dado a partir de 1993, pero se estima que solamente el 8% de las denuncias, solo el 8% de las mujeres que sufren acoso sexual laboral lo denuncian. Y luego el caso Nevenka Fernández fue uno de los casos más sonados en nuestro país porque implicaba un representante político español, concretamente un alcalde, cuya expareja era concejal, y fue en distintos viajes de trabajo, e incluso dentro del mismo trabajo, en el propio ayuntamiento, fue acosada. Era acosada por su parte de su expareja. El acusado fue condenado a una multa de 6.480 euros y una indemnización de 12.000 euros hacia la víctima. Y ahora, para continuar, le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, en este momento yo hablaré sobre las alternativas a la intervención penal. Convendría tener en cuenta que el derecho penal castiga una conducta ya realizada, mientras que las medidas previas de protección lo que hacen es prevenir dichas conductas, como puede ser el acoso sexual laboral. De modo que existe un control extrapenal que puede constar tanto en el Código Civil, en el artículo 3.1c, como en el Estatuto de los Trabajadores, en los artículos 4.1c y 4.1e. Ambos apelan tanto a la dignidad como a la intimidad de la víctima ante la ofensiva de naturaleza sexual. Además, se plantea la posible existencia de otra regulación alternativa, como puede ser la normativa existente en empresas, en organizaciones o en gremios, cuyo objetivo sea el de regular la protección preventiva de la mujer. La relación que existe con el derecho penal voy a tratarla a continuación y comenzaré hablando de las funciones del derecho penal. Sabemos que la ocupación del derecho penal es especial porque interviene cuando hay dolo. Por tanto, cuando existe una lesión de un bien jurídico o se sospecha que puede haberla. Por tanto, el derecho penal es un instrumento de control social que trata de garantizar la convivencia social. Y para ello se vale de dos funciones, la función preventiva y limitada de los bienes jurídicos y la función de motivación de la norma penal. Además, el derecho penal debe actuar como última ratio y es por ello que interviene cuando otros mecanismos de control social o bien han fallado o bien han resultado insuficientes. También se considera que interviene cuando las sanciones han de ser graves por delitos graves ocasionados. Además, el derecho penal es exclusivo porque es el único que puede imponer una pena privativa de libertad. Y es por ello que se debe evitar el efecto estigmatizador del mismo, es decir, la pena de banquillo, porque se ocupa de un mal y su consecuencia es un mal, aunque su fin último sea un bien. En cuanto a la intervención penal en el ámbito del acoso sexual laboral, se puede decir que cabe la aplicación esencialmente de dos artículos del Código Penal, de los cuales voy a tratar a continuación. El primero de ellos es el artículo 184 del Código Penal. En él se desvalora el acoso sexual en su totalidad, genérico, y se alude explícitamente al ámbito laboral. En este tipo básico se contempla la solicitud de favores de naturaleza sexual, pero no la consumación de este mismo acto. Y, en segundo lugar, está el artículo 443 del Código Penal, en el cual se desvalora del mismo modo la solicitud de un favor sexual, por tanto, acoso sexual, pero en este caso cuando es ejercido por autoridades, funcionarios públicos o familiares. Como veréis, ninguno de ellos diferencia entre quién lo comete y quién lo recibe, quién es la víctima y quién es el acosador. Entonces, esa igualdad práctica podría ser y debiera ser, esa igualdad teórica debiera ser aplicada a la práctica.
Además, existen otros tipos penales complementarios, podría decirse, que castigan acciones dañinas contra la víctima que pudieran herir sus derechos, vulnerar sus derechos fundamentales. Entre estos tipos penales se encuentra el artículo 171.1 del Código Penal, en el que se desvaloran las amenazas de un mal que no constituye delito, y el artículo 173.1 del Código Penal, que desvalora el trato degradante. Cuando el acoso sexual laboral o el acoso sexual desvirtúa en abuso o agresión, este constituiría otro tipo de delito. Una vez expuesto esto, convendría que llegásemos a unas conclusiones. Y las tres conclusiones básicas que hemos deducido de todo ello son las siguientes. En primer lugar, como se ha mencionado en la previa exposición del índice de desarrollo humano en relación con la violencia de género, podríamos decir también, como ellas, que existen bajas cifras de denunciantes, porque aun existiendo el respaldo del derecho penal y de otras alternativas que no son el derecho penal, las víctimas no se sienten lo suficientemente seguras y es por ello que debiera cuestionarse el amparo de la mujer en el ámbito laboral. Por otro lado, creíamos que convendría destacar iniciativas que pudiesen incrementar la seguridad de la víctima, puesto que convendría mantener asegurarle que su puesto de trabajo se va a mantener. Se le debería garantizar que no va a sufrir represalias por su agresor siempre y cuando éste esté en cualquier esfera relacionada de su vida. Y podría incluso puntualizarse que la empresa se hiciese responsable y le ayudase a denunciar. Y por último, pero no por ello menos importante, querríamos decir que el cambio se consigue con apoyo de la sociedad, puesto que existen herramientas como puede ser el derecho penal, pero se debe saber utilizarlas. Y para ello, la sociedad debe implicarse. Y por último, queríamos plantearles una pregunta y decirles que si creen realmente que el derecho penal detenta las riendas de este asunto, o más bien estará en manos de la sociedad acabar con esa disensión. Creíamos desde el grupo de trabajo que era importante meditarla en base a la cita de Concepción Arenal que mencionamos al principio, puesto que Concepción Arenal deja a la comprensión si la moral conforma la ley o más bien es la ley la que debiese conformar la moral. Le paso la palabra a la profesora. Pues muchas gracias por esta excelente presentación y sobre todo por esa llamada a la sociedad a que contribuya en conseguir una sociedad más igualitaria y más justa. Para finalizar este acto, el tercer trabajo responde a una metodología empírica con el fin de otorgar luz sobre la violencia de género, pero en una época muy específica, que ha sido la cuarentena que hemos tenido por causa del COVID. Así, los estudiantes de Criminología Leire Fuentes Campos, Andrea García Delgado, Alessandra Corral Mato, Carlos Cologán Morales y Miguel Ángel Martínez González desvelan la situación que han atravesado las mujeres víctimas de violencia de género a través de la experiencia de diferentes profesionales. Para su presentación le doy la palabra a Leire Fuentes y a Miguel Ángel Martínez. Bueno, pues durante todo el acto se ha aludido en varias ocasiones al tema del COVID, ya que es un tema que ha marcado mucho la historia reciente de la humanidad, por lo menos. Y nosotros, pues como grupo, cuando nos dieron la posibilidad de realizar este trabajo sobre la violencia de género, pues inevitablemente nos pusimos a pensar en cómo tuvo que haber pasado la violencia de género durante la cuarentena. Quiero decir, todos sabemos pues el estrés que hemos sufrido por estar confinados, la depresión que ha habido, por no hablar de la pérdida de seres queridos o el incremento del índice de suicidios. Y claro, pues eso, nosotros pensamos cómo debió ser pasar este confinamiento, además teniendo que pasar las 24 horas con un maltratador. Bueno, pues para responder a esta pregunta decidimos orientar nuestro trabajo a la violencia de género durante la cuarentena.
Al principio iniciamos el trabajo de investigación de forma cuantitativa, buscando datos en páginas como pues, podría ser el Ministerio del Interior u otras páginas oficiales. Pero no había muchos datos al respecto en esta época en concreto, y tampoco había otros trabajos. Entonces, queriendo dar más visibilidad a este tema, porque nos parecía un tema importante, pues decidimos dar un paso más y realizar una investigación cualitativa, por lo que decidimos entrevistar a profesionales que hubiesen estado en contacto con el tema de la violencia de género durante este periodo de confinamiento. Entonces, empezamos a realizar entrevistas, realizamos 4 entrevistas. Una de ellas fue presencial, las otras 3 tuvo que ser de manera telefónica. Y realizamos entrevistas, intentamos realizarlas para cubrir todos los ámbitos de la violencia de género. En el ámbito político, tuvimos la suerte de poder entrevistar a la responsable del problema de mujer e igualdad de la Diputación de León. En el ámbito jurídico, pudimos entrevistar al fiscal de los juzgados de León. En el ámbito social, pudimos entrevistar a la trabajadora del CEAS de Cuenca de Matallana, de León. Y en el ámbito policial, pudimos entrevistar al subteniente de la Guardia Civil de Navarra, que era el jefe del EMUME, que es el equipo Mujer Menor. Nuestras entrevistas pues intentamos que fuesen conversaciones lo más naturales posibles, en entrevistas abiertas dentro de lo que cabe, para que los informantes pudieran darnos toda la información que a ellos les pareciese más relevante, incluso poder contarnos anécdotas de su día a día y de su trabajo. Pero siempre, claro, una entrevista siguiendo un guión para no salirnos de nuestro tema principal, que es eso, la violencia de género durante la cuarentena. Ya entrando en las entrevistas, empezamos con la responsable del programa de Mujer e Igualdad de la Diputación de León, que ella es la encargada de coordinar todo lo necesario para las víctimas de violencia de género, de acuerdo al modelo de violencia cero que se ha implantado en las diversas provincias. Ella nos cuenta que durante la pandemia se rompió la dinámica de trabajo, ya que no se podía realizar una atención directa a las víctimas y tuvieron que adaptarse de formas telemáticas, por teléfono, por correo. Nos cuenta que no hubo muchas situaciones de emergencias, según ella, porque la gente estaba más preocupada por el tema del COVID, de no contagiarse, que por la violencia de género. Aunque sí que tras el confinamiento, cuando empezó a pasarse todo un poco, el número de casos aumentaron de forma exponencial. Y por lo tanto, pues eso, se tuvieron que crear nuevas fórmulas de trabajo para poder atender a ese crecimiento de casos. La medida que más destaca es que normalmente los CEAS, para atender a una víctima de violencia de género, revisan el historial de violencia y ven cómo ha sido, para comprobar que sea verídico. En este caso, para que fuera más rápida la atención, se prestaba ayuda a cualquiera que la solicitase sin tener que realizar dicha comprobación. Por otro lado, otra de las entrevistas fue al fiscal de los juzgados de León. El fiscal nos contaba que, aunque quizás pudiesen haber aumentado los casos, que él, desde su perspectiva profesional, en el ámbito jurídico, él no había notado un aumento en las denuncias de violencia de género. Y sí que nos destacaba que sí que había habido un aumento en el caso de violencia doméstica, sobre todo de hijos que eran adictos a las drogas y al no poder salir de casa a consumirlas pagaban esa frustración con sus padres. Nos dice que cree que no ha habido una variación en las denuncias porque el principal problema para denunciar, o sea, según él, no había habido impedimentos añadidos para interponer las denuncias, sino que el principal problema sigue siendo el que ha habido siempre, que es que cuando la policía llega al domicilio de las víctimas son las propias víctimas las que no quieren interponer la denuncia. Y bueno, luego en cuanto al método de trabajo, nos contaba que se siguió haciendo todo más o menos igual, solo que había ciertos procesos que debían hacerse de manera telemática, como los interrogatorios al agresor, o sea, bueno, tomarle declaración al agresor, que se hacía por videoconferencia, y
En el caso de que hubiese una denuncia, la policía se personaba en el domicilio y seguía todos los protocolos con normalidad, separar a la víctima del agresor para que no tuviesen una convivencia y prestarle la ayuda que ya sea psicológica, económica o jurídica que necesitase en ese momento. Y para hablar sobre el resto del trabajo le paso la palabra a mi compañera Leire. Voy a continuar hablando sobre la tercera entrevista que realizamos. Esta se realizó a la trabajadora social del CEAS de Cuenca de Matallana, en León, Ana Belén. El trabajo que realiza es coordinar los servicios sociales necesarios para la población de la zona que ella tiene asignada. Concretamente, en cuanto a violencia de género se refiere, su trabajo consiste en realizar un seguimiento de las víctimas para así ofrecerles el apoyo y que ellas noten que no están solas y que tienen una persona que al final está detrás de ellas. Además de proporcionarles toda la información y los recursos que ellas puedan necesitar, ya sean económicos, psicológicos o jurídicos. Nos cuenta que durante la cuarentena el seguimiento les hizo más complicado. Antes realizaban las consultas de manera presencial y por cuarentena se tuvo que realizar de forma telefónica o a través de correo electrónico. Al final esto lo que hacía era dificultar el poder detectar indicios de violencia en cualquiera de las formas y sí que es verdad que, bueno, en cuanto a las víctimas que ellas conocen, la mayoría no convivían con los maltratadores, por lo que al final el aislamiento fue una manera de que esas víctimas estuvieran más libres y tuvieran quizás más distancia con los maltratadores, pero sin embargo a la hora de ponerse en contacto con víctimas que sí que convivían con sus maltratadores, había que tener como una especie de delicadeza, ya que al final viven 24 horas con ellos y hay que intentar que el maltratador no se percatara de ese acercamiento a la víctima. Nos cuenta que al estar el centro de acción social en una zona un poco más rural, no se detectó un aumento de casos notable, ya que el confinamiento al final no fue tan asfixiante como podía haberlo sido en una ciudad. Nos remite que ella simplemente se limitó a mantener el contacto con las víctimas que ya conocía. Y sí que nos cuenta, así como excepción, una intervención debido a la situación que fue la repatriación de una mujer que está acreditada como víctima de violencia de género, que se encontraron en el extranjero con su pareja cuando cerraron las fronteras. Por último, la última entrevista que realizamos fue al subteniente de la Guardia Civil y jefe del EMUME, Equipo Mujer Menor de Navarra, Óscar. Este nos relataba también cómo se realizó el trabajo desde una institución como es la Guardia Civil durante las intervenciones en los casos de violencia de género durante el confinamiento. Sí que él nos relata, al contrario que otros, que sí que había cambiado la manera de intervenir, o sea que no, perdón, que no había cambiado la manera de intervenir, ya que al ser igual una institución quizás un poco más importante, nada más ellos recibían una situación de riesgo o algo grave para la víctima, se acudía de inmediato y siempre y cuando respetando las normas de seguridad por COVID-19. Cabe destacar el dato de que el subteniente nos expone que no ha habido una notable diferencia en la comparación entre violencia de género que se daba antes y durante el confinamiento, pero que durante el mismo sí que ha habido casos bastante graves de violencia de género. Es decir, que como tal no ha habido un aumento, pero los casos que hubo era una violencia más intensa. Aparte de haber realizado estas 4 entrevistas, a pesar de, como ha dicho Miguel Ángel, que hay pocos estudios, sí que hemos querido investigar pues, un poco datos del Ministerio de Igualdad, Ministerio de Interior, CIS, y hemos obtenido algunas conclusiones. A raíz de la declaración del estado de alarma y el confinamiento que este trajo consigo, sí que se pusieron en marcha nuevas medidas para paliar el posible impacto de la violencia de género. En España las llamadas al 016 aumentaron un 10,5% y las consultas online un 182,93% con respecto al mes de marzo del año anterior. El Ministerio de Interior informó de una reducción del 40% en las denuncias desde que comenzó el confinamiento y este dato, al final, si es examinado en relación con el número de consultas, da una idea de las dificultades que pudo conllevar el que las mujeres no pudieran denunciar o tuvieran más dificultades a la hora de interponer una denuncia debido al confinamiento y la convivencia directa con el maltratador.
además de la situación de aislamiento, pues dificulta el acceso a sistemas de protección, seguridad y el apoyo pues puede verse reducido. El Ministerio de Igualdad aprobó un Real Decreto Ley para adaptar y garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a la protección de las víctimas de violencia de género durante la cuarentena y pues voy a contar unos pocos. Se declaró un servicio esencial de asistencia integral a las víctimas que garantizaba un normal funcionamiento de los dispositivos de información 24 horas, la respuesta de emergencias y la acogida de las mujeres que están en situación de riesgo. También se puso un sistema de seguimiento por medios telemáticos. Se activó un nuevo recurso de emergencia para las mujeres en situación de violencia de género, mediante el cual, por un mensaje de alerta de mensajería instantánea, recibirían la ayuda apropiada. Se elaboró una guía de actuación para las mujeres que estuvieran sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria, pues como fue el confinamiento. También se activó un servicio psicológico inmediato vía WhatsApp a través de los teléfonos facilitados por el Ministerio de Igualdad. La inclusión del botón SOS en la app Alert Cops, que permite tanto al personal sanitario como a las víctimas de violencia de género requerir de manera discreta la asistencia inmediata de las fuerzas de seguridad del Estado. Y una de las iniciativas más extendidas fue la de Mascarilla 19. El objetivo de esta iniciativa al final era que las mujeres que se encontraran en situación de peligro con los maltratadores pudieran ir a la farmacia y pedir una mascarilla 19. En el momento en que la víctima pedía este tipo de mascarilla, el personal farmacéutico podía realizar instantáneamente una llamada a los servicios de emergencia y aquí se ponía en marcha el protocolo por violencia de género. La ministra de Igualdad defendió la necesidad de mantener el plan de contingencia puesto en marcha durante el estado de alarma por el coronavirus. Este plan de contingencia fue puesto en marcha en marzo de 2020 y fue concebido para paliar el posible impacto de la violencia de género en los casos de violencia familiar. Este plan dispuso como servicios esenciales todos aquellos que estaban destinados a apoyar a las mujeres o familiares en situación de riesgo por violencia de género. El Consejo General del Poder Judicial sí que destaca un descenso de asuntos nuevos en los juzgados de violencia de género y que las llamadas al 016 han subido un 12%. Las víctimas de violencia machista atraviesan una situación de especial vulnerabilidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El confinamiento sí puede incrementar los riesgos a los que se exponen las mujeres y también sus hijos y sus hijas. Como decimos, las circunstancias del confinamiento han potenciado los factores de riesgo de violencia de género, tanto individuales como sociales. Una primera percepción puede llevar a error si se entiende que la violencia de género disminuye debido al descenso de las denuncias y del número de los homicidios. El estudio médico-legal de la violencia de género bajo el confinamiento debe tener un sentido evolutivo que contemple las circunstancias en sus dos fases, durante el confinamiento, con el aumento ya sea en todas sus formas, y tras el confinamiento. A modo de concluir, tras haber realizado las entrevistas con los profesionales que han estado trabajando en relación a la violencia de género durante la pandemia por COVID-19, hemos podido obtener mayoritariamente las respuestas que queríamos cubrir con nuestras inquietudes en este trabajo. Una de las grandes conclusiones que hemos obtenido de estas entrevistas es que durante la época de confinamiento no se produjo como tal un aumento de los casos por violencia de género, ya que eso al final no se puede saber. Una persona puede estar sufriendo, una víctima puede estar sufriendo violencia de género, pero si no denuncia, al final es algo que no se refleja. Pero sí que se produjeron muchos más nuevos casos por violencia doméstica, como nos relataba el fiscal de los juzgados de León. Sin embargo, pese a no haber habido un aumento de las denuncias, sí que se notó una intensificación en los casos debido a las circunstancias de estrés a los que nos sometió pues, el haber estado encerrados. Siguiendo el relato de los trabajadores, observamos que seguían ejerciendo su profesión de la misma manera que antes de la pandemia, pero sí que nos recalcan que se tuvieron que adaptar, como todo el mundo, a una nueva etapa y que tuvieron que buscar nuevas medidas para seguir protegiendo a las víctimas. En relación con lo anterior, la responsable del programa Mujer e Igualdad en la Diputación de León nos pone el ejemplo de cómo los CEA, los Centros de Acción Social, tuvieron que modificar su forma de actuar en relación a la pandemia, proporcionando ayuda a toda la gente que lo pedía sin hacer una previa valoración de la historia de la violencia de la víctima. Y una apreciación que nos ha llamado en gran medida la atención ha sido el duro relato del fiscal, al indicarnos que el problema de denuncia sigue siendo el mismo. Este nos explica que las víctimas siguen teniendo el mismo miedo a denunciar
y el mismo miedo al maltratador que antes de tener que estar con él encerrada en el domicilio las 24 horas del día. De una entrevista tan extensa como fue la que tuvimos con la trabajadora social hemos podido sacar información muy importante y sobre todo datos concretos sobre el día al día del trabajo tan delicado que realizan. En cuanto a la comparación de la violencia de género antes y durante la cuarentena, vemos cómo no ha aumentado el número de casos, que ha sido en gran parte para ciertas, por ejemplo, la trabajadora social en cierta parte realizar el seguimiento de manera telemática y que al final los profesionales encargados del tema siempre han puesto todos los esfuerzos en ayudar a las víctimas. Pues muchas gracias por esta presentación y sobre todo pues por traer luz sobre una temática tan complicada como es la violencia de género en un periodo que fue muy difícil para todos y sobre todo para estas mujeres. Para cerrar el acto, quiero agradecer nuevamente a Isabel Oliver y a la Universidad de Valencia por permitirnos participar en esta actividad y también a todos los alumnos de criminología que han participado en esta actividad. Yo creo que todos juntos conseguiremos poco a poco una sociedad más igualitaria y más justa. Muchas gracias. Nuestra participación en las Jornadas Pro Derechos Humanos del Ateneo Blasco Ibáñez 2021 es sobre el sufragio femenino en España y en América. Reflexiones. Los investigadores hemos sido Pilar López Monpó, que me acompaña en la mesa, Ramón Fernández Palmeral, Alicia Victoria Merino de la Cruz y una servidora, María Consuelo Giner Tormo, desde Alicante, y Rosario Torres, peruana. Pues vamos a ver, en primer lugar, España. Vemos que el derecho a votar de hombres y mujeres se denomina sufragio universal, pleno o activo cuando los dos sexos pueden votar en las elecciones, del rango que sean, en igualdad de derechos, como proclama actualmente el artículo 14 de la Constitución de 1978, que dice: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por causa de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La primera votación se celebró por la Constitución de 1812, conocida como la PEPA, pero sin sufragio universal, únicamente con el voto masculino restringido. En él votaban solo hombres que cumplieran una serie de requisitos de nivel de instrucción, de renta y de clase social. Posteriormente, el sufragio masculino calificado universal por las constituciones que lo aprueban, en el que pueden votar todos los hombres que supieran leer y escribir. Las mujeres no podían votar. Históricamente, la mujer ha sido una persona tutelada por padres, tutores o maridos. No ha tenido derechos, como si siempre hubiera sido una menor de edad. De hecho, la mujer en España no pudo tener ni una cuenta corriente propia para sacar dinero hasta la ley de 1975 de 2 de mayo, que reformaba múltiples artículos del Código Civil y Código Penal. También se reguló la situación de la mujer casada y del matrimonio. Burló, 2016, en su trabajo fin de grado sobre el voto femenino, nos recuerda a una mujer clave en esta trayectoria, culminada en un cambio de paradigma social y político, Concepción Arenal, 1820-1893, fuerte y luchadora, que consagrará su vida para despertar la conciencia de la gente, enseñando la importancia de la beneficencia y el apoyo a los colectivos más débiles de la sociedad, la gente sin recursos, la población reclusa y las mujeres. Con esta vital experiencia, las mujeres españolas empiezan a despertar a un nuevo modelo de vida que permitirá unas circunstancias más propicias para su desarrollo personal. Durante la dictadura de Primo de Rivera, de 1923 a 1930, hubo un primer ensayo de reconocer el derecho de sufragio a las mujeres, pero solo se llegó a aprobar para las elecciones municipales, que nunca se celebraron, y para las mujeres cabezas de familia, que eran electoras y elegibles.
Se trataba del Estatuto Municipal del 8 de marzo de 1924, que apareció en Decreto Ley sobre Organización y Administración Municipal, artículos 58 y 84, Gaceta de Madrid, 8 de marzo de 1924. El electorado femenino había sido recogido en el censo electoral, Real Decreto para la depuración del censo electoral, Gaceta de Madrid, del 12 de abril de 1924, resultando que en el nuevo censo un cuarto de los electores eran mujeres, 1.729.793 mujeres, de un total de 6.783.629 votantes. Archivo del Congreso de los Diputados. Al año siguiente, en el Estatuto Provincial se reconocía también el derecho electoral a las mujeres en las mismas condiciones, Real Decreto Ley, pero, de nuevo, nunca pudieron ejercerlo, aunque fuera solo las mujeres casadas y viudas, porque las elecciones nunca se celebraron. La primera vez que se reconoció en España el sufragio femenino fue en la Constitución de 1931, de la Segunda República Española, hace ahora 90 años, aunque en las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931 se realizaron por sufragio universal masculino. A las mujeres se les reconoció el derecho al sufragio pasivo, por lo que pudieron presentarse como candidatas. 3 mujeres, por intereses partidistas, resultaron elegidas: Margarita Nelken, en las listas del Partido Socialista Obrero Español, de Largo Caballero; Clara Campoamor Rodríguez, en las del Partido Republicano Radical, de Alejandro Legús; y Victoria Ken, en las del Partido Republicano Radical Socialista, de Félix Gordón Ordá. Las 3 diputadas protagonizaron un encendido debate, especialmente las 2 últimas, sobre la concesión del derecho al voto a las mujeres, sufragio activo. Margarita Nelken no pudo votar porque cuando tuvo lugar la votación todavía no era diputada. El 30 de septiembre de 1931 comenzó el debate del artículo 34 del proyecto de la Comisión de Constitución, en el que se reconocía el derecho al voto femenino. Al día siguiente, 1 de octubre, intervino Victoria Kent para pedir que se aplazara la concesión del voto a las mujeres, porque, en su opinión, la mujer española carecía en aquel momento de la suficiente preparación social y política como para votar responsablemente, por lo que, por influencia de la Iglesia, voto teocrático, su voto era conservador, lo que perjudicaría a los partidos de izquierdas. Sería en el referéndum autonómico del 5 de noviembre de 1933, en Éibar, la primera vez que la mujer puede votar. En el resto de España lo hicieron en las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933. La propuesta aprobó el voto femenino por 161 votos frente a 121 en contra y 188 abstenciones. Y en los diarios de sesiones de la época se recogen con detalle los argumentos de una izquierda dividida, que desconfiaba del voto de la mujer, influenciada por la sacristía y el confesionario. Eran las segundas elecciones generales que se celebraban en el nuevo Estado republicano con la victoria de la CEDA, coalición republicana de los partidos de centro-derecha y de derechas, dándose inicio al denominado bienio radical cedista entre 1933 y 1936. Los partidos de izquierda culparon su pérdida al voto de la mujer. Las mujeres podrían votar una vez más en las elecciones generales de febrero del 36, que ganó el Frente Popular. Sin embargo, con la dictadura de Franco tras la Guerra Civil, no podríamos los españoles volver a votar hasta las generales de 1977, aunque antes hubo 2 referéndums en los años 1947 y 1966, ambos con una legitimidad cuestionable hasta las elecciones democráticas de 1977. Y vamos ahora a la segunda parte del trabajo, que es América, y voy a resumir mucho dado el tiempo de que disponemos. En Norteamérica,
En 1776, en Nueva Jersey, se autorizó accidentalmente el primer sufragio femenino, empleándose la palabra personas en lugar de hombres, pero se abolió en 1807. En 1838 se aprobó el sufragio femenino con las mismas características propias que el masculino en las Islas Pitcairn, territorio británico de ultramar. Mencionaremos a importantes sufragistas estadounidenses como defensoras de los derechos humanos en forma pacífica. Susan Brownell Anthony fue una de las feministas sufragistas defensoras de los derechos humanos y escritora estadounidense. Se burlaron de ella y la denominaban la mujer atrevida. Le preocupó en gran medida la desigualdad salarial. Otra era Elizabeth Cady Stanton. Tenemos también a Lucy Stone, que fue aclamada oradora y con mucho éxito en su época, pero vamos pasando. La Federación del Noreste de Clubs de Mujeres de Color debe su creación a la actitud negativa de la propia mujer blanca sureña frente a la negra. Además, existían diferentes motivaciones a la hora de perseguir el voto entre una mujer blanca y una mujer negra, ya que la primera insistía en su propia emancipación, mientras que la otra luchaba con el objetivo de empoderar al hombre marginado por su color. También existían las diferencias culturales y educativas. Entre estas mujeres podemos destacar a Harriet Tubman, Sojourner Truth, Harriet Jacob, Ida Wells Barnett, que, esta última denunció 700 linchamientos públicos de hombres negros, muchos culpabilizados falsamente de violación a mujeres blancas. En Latinoamérica, vamos pasando, tenemos en Uruguay a Paulina Luisi Janicki, médica, docente y activista femenina, hija de inmigrantes polacos que llegaron al Río de la Plata en 1872. En Ecuador, a Matilde Hidalgo Procel. En Brasil, a Berta María Julia Luz. En México, a Elvia Carrillo Puerto. En Argentina, a Eva Duarte Perón, que tuvo mucha repercusión porque fue la segunda esposa del expresidente Juan Domingo Perón. Duarte de Perón fue una de las principales impulsoras del proyecto de ley que presentó el periodismo. Tras promulgar la ley de 23 de septiembre de 1947, Perón le entregó el documento a su esposa. No obstante, muchos creen que la mujer que más hizo en la historia de Argentina para promover los derechos femeninos fue Alicia Mogó de Justo. Fundó la Unión Feminista Nacional en 1918. Y pasamos a Puerto Rico. Ana Roque de Duprey, escritora que dedicó su vida a la lucha por el sufragio femenino. En Perú tenemos a María Jesús Alvado Rivera, que con solo tercer año de primaria tuvo sólida formación intelectual. Planteó reivindicar la jornada de 8 horas para los obreros, que se quiso anular en 1924, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer, la protección de la maternidad y a la infancia, la defensa del medio ambiente y la agricultura y la reivindicación racial y social del indio. También destacó Zoila Aurora Cáceres, que se formó profesionalmente en la Universidad de la Sorbona. La lucha por el sufragio femenino y la promoción de la organización sindical femenina fueron dos de los puntos centrales de su movimiento. Bueno, este trabajo está más desarrollado en el libro que se va a editar y ahora vamos a pasar a las conclusiones directamente ya. La defensa de los derechos de la mujer poniendo en relieve el voto, materia que hemos explorado, nos muestra un amplio abanico de mujeres valientes que supieron enfrentarse a su tiempo y sus circunstancias,
muchas de ellas inimaginables, por lograr un objetivo que representaba ilusión y esperanza dentro de un mundo que les era hostil. Por todo lo expuesto, consideramos 10 puntos. Primero, durante el siglo XIX y en los albores del XX, aún se respiraba un ambiente de contradicción entre los deseos de las mujeres de participar en política frente al conservadurismo tradicionalista que se oponía a esta participación. Segundo, gracias a las vivencias, luchas, valentía y tenacidad, además de honestidad e intelecto de estas mujeres estudiadas, se pudo conseguir el sufragio femenino. Tercero, valores predominantes de estas mujeres: justicia, libertad, imparcialidad, igualdad, verdad, son los que imperaron para obtener, finalmente, poder caminar juntos y libres hombres y mujeres. Cuarto, la lucha del voto femenino surgió en medio de grandes controversias políticas. 5. Fue un gran logro el voto pleno de hombres y mujeres como una acción dentro de los derechos humanos y de la igualdad. Sexto, cuando observamos que algunas mujeres y hombres no acuden actualmente a las urnas a ejercer su derecho constitucional, pensamos que ignoran todos los esfuerzos de nuestros antepasados. Séptimo, gracias a sus acciones podemos hablar no solo de consolidación del voto femenino, sino de la permanencia de este derecho humano, ejercido con normalidad democrática. Mujeres libres, independientes, con conciencia y autonomía personal. Octavo, debemos un profundo agradecimiento a todas ellas por ser lo que fueron al margen de su raza, clase social o nivel cultural. Nos dieron una gran lección que ojalá sepamos valorar y transmitir a generaciones venideras. Noveno, estas mujeres no han sido suficientemente reconocidas por la sociedad en general y por las mujeres en particular, pues han conseguido cambiar el pensamiento político de los hombres y considerarlas finalmente con igualdad de derechos y deberes. Y por último, décimo, resulta curioso, por no utilizar otros calificativos, que hayan tenido que pasar 20 siglos para que se reconozca y se aplique a todos los niveles el sufragio femenino. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial a los organizadores. Soy el profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano de la Universidad Autónoma de Chiapas y en esta ocasión hemos presentado en este magno evento un trabajo en coordinación principalmente con la participación de dos estudiantes, la maestrante Merly Martínez Hernández y la maestrante Nuncia Seminario. Quiero agradecer a los organizadores esta oportunidad de poder colaborar a la distancia con este magno evento. Muchas gracias y un fuerte abrazo desde México de la Universidad Autónoma de Chiapas. Hola, estimada comunidad jurídica. Mi nombre es Merly Martínez Hernández y estudio la maestría en Defensa de los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Chiapas. Les voy a platicar sobre el artículo Análisis del derecho a las tierras ancestrales y lingüísticos de los pueblos originarios. Los derechos humanos tienen la característica de la universalidad. Sin embargo, no todos tenemos las mismas oportunidades ni vivimos en las mismas condiciones. Tales como los pueblos originarios, a quienes tenemos la obligación de garantizar el respeto a su identidad cultural a través del debido proceso y el respeto a las garantías judiciales. La identidad cultural se encuentra conformada por la lengua materna y diversos derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Estos derechos están interrelacionados con la propiedad de tierras ancestrales, el derecho al agua, a un medio ambiente sano, a derechos civiles y políticos, a la consulta previa, libre e informada, ante todo acto u omisión que tenga que ver con el patrimonio colectivo.
La propiedad es el derecho real más importante, en el que una o varias personas adquieren el poder exclusivo sobre cosas, muebles o inmuebles, lo que conforman el patrimonio, lo que nos da derecho al uso, goce y disfrute, que te da la posibilidad de usarlo, usufructuarlo y disponer libremente sin la injerencia de terceros. Hay zonas del planeta que deben estar bajo el dominio de las poblaciones originarias, como sucede en América. Estas áreas se les ha denominado tierras ancestrales bajo el principio jurídico de que el primero en tiempo es el primero en derecho. Sin embargo, no han sido respetadas por terceras personas ni resguardadas eficazmente por el Estado, porque hay una depredación salvaje de los recursos naturales. El artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege la propiedad privada y colectiva, y es a través de su primera sentencia que reconoce que la propiedad en las comunidades indígenas, por traducción, no se centra en un individuo, sino en el grupo y comunidad. Tienen derecho a vivir libremente en sus territorios. La tierra es base fundamental de su cultura, vida, espiritualidad, integridad y supervivencia económica. Se han desarrollado y subsistido culturas sui generis sin que hayan sido sometidas en un 100% a la dominación occidental. Por lo tanto, la propiedad es un elemento material y espiritual del cual deben de gozar plenamente para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. Hay límites en la propiedad. En caso de que se prive el derecho de uso y goce de los bienes al propietario, deberá pagarle una indemnización justa, no como acto arbitrario, ya que esta privación deberá justificarse por razones de utilidad pública o de interés social y regirse bajo el principio de legalidad. La Convención Americana de Derechos Humanos únicamente regula el uso y disfrute, el cual se puede ejercer sin necesidad de tener la calidad de propietario. Hay contratos como el comodato, arrendamiento, aparcería, que permiten de manera temporal el uso de los bienes del propietario y en algunas situaciones el disfrute, pero no el dominio. Las tierras ancestrales son de interés social y no pueden ser despojados de su propiedad a las colectividades. Se les debe garantizar el carácter colectivo comunitario, se les debe reconocer su administración autónoma. Tienen derechos imprescriptibles, inembargables, no enajenables. Su propiedad no es susceptible de gravámenes o embargos. La jurisprudencia convencional ha agregado un elemento más a la propiedad, que es la identidad cultural. El uso y goce se relaciona con el derecho a condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud, a la vida, al honor, a la dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a los derechos de la familia, a la libertad de movimiento y residencia. El derecho a la disposición es cuando el dueño está facultado para disponer del bien de acuerdo a sus intereses. Así puede enajenarlo, gravarlo y variarlo al ser parte de su patrimonio. Solo mediante este atributo es factible transmitir la propiedad. Unos ejemplos es la compraventa, la donación, la dación en pago, la garantía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la consulta del pueblo como obligatorio, siempre que se trate sobre temas de delimitación, demarcación y otorgamiento de título colectivo, de reconocimiento legal de la capacidad jurídica colectiva, de la adopción de medidas legislativas y administrativas, de estudios de impacto social y ambiental, es decir, en cualquier índole que se afecte el patrimonio colectivo. Un punto toral para la preservación de una forma de cosmovisión de un grupo humano es la identidad cultural, que necesariamente para consolidar una cultura común es fundamental compartir un espacio entre los miembros de una determinada población, con relaciones recíprocas, con idioma común, con economía de pensamiento. Se reconocen y reproducen, tienen desarrollo de prácticas afines y transmiten hábitos sociales. Otro factor importante es el medio ambiente, ya que la afectación de uno impacta en otros y viceversa, lo que significa el deber general de respetar, garantizar y promover de forma íntegra. La forma eficaz del medio ambiente se encuentra vinculada en una serie de derechos complementarios y no excluyentes. Nuestro enemigo es la contaminación, la basura, la urbanización, la ganadería industrial, la tala de bosques, las emisiones de CO2 que han generado una pérdida de la diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado, denominado biodiversidad. Uno de los factores es el calentamiento global.
Por lo que concluyo que a los descendientes de los pueblos originarios de América, como toda comunidad, se les debe garantizar el respeto a la identidad cultural. Para ello es fundamental proteger las diversas lenguas maternas que existen todavía en el continente, además de una serie de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales que representan derechos interrelacionados con la propiedad de tierras ancestrales, el derecho a la alimentación, al agua, al medio ambiente sano, así como derechos civiles y políticos, con la participación de consultas previas, libres e informadas, ante todo acto u omisión que tenga que ver con el patrimonio colectivo. Espero que estas reflexiones los motive a proteger los derechos de las tierras ancestrales y de su patrimonio. Muchas gracias. Hola a todos y todas, muy buenos días. Les saluda Nuxia Seminario. Yo soy abogada, magíster en docencia universitaria y gestión educativa y estudiante de la maestría en defensa de los derechos humanos. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar los derechos lingüísticos de una visión doctrinaria y una visión desde los derechos humanos. En ese sentido, vamos a abordar los derechos lingüísticos como parte de una disciplina autónoma y como parte de un fundamento esencial para garantizar una vida digna y un proyecto de vida digna. Sin embargo, para hablar de derechos lingüísticos es preciso abordar en 4 nociones fundamentales: la lengua, idioma, dialecto y lengua indígena. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de lengua, es importante señalar que es un fenómeno cultural. Si la lengua forma parte de la entidad del individuo y ha sido adquirida dentro de un proceso de familiarización o socialización, ¿no? Se dice que la lengua es el símbolo de pertenencia a un grupo social y cultural. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de idioma, el idioma es la lengua oficial de un país, reconocida en una constitución o un dispositivo legal. Aunado a ello, existen tratados internacionales en materia de derechos humanos, en la cual reconoce también la lengua como idioma. En ese sentido, los estados están en la obligación de garantizar la vigencia efectiva de estos idiomas como lenguas oficiales o lenguas nacionales a través de políticas públicas, con un enfoque intercultural y lingüístico. A estas denominamos las glotopolíticas. Ahora, cuando nosotros hablamos de dialecto, el dialecto son las variaciones regionales de las lenguas, según las zonas donde predominen, ¿no? Por ejemplo, en el Perú tenemos la lengua quechua. La lengua quechua es una lengua reconocida a través de decreto ley en el año 1975 y también mediante la Constitución en su artículo 48. Pero existen variaciones de quechua: el quechua chanca, el quechua huanca, el quechua central, el quechua amazónico, al igual que en México. En México también poseemos una diversidad cultural y lingüística reconocida en su artículo 2 de los Estados Unidos mexicanos. Ahora bien, es imprescindible señalar de que de igual manera se reconoce esta diversidad de estas variaciones lingüísticas, ¿no? Se estima que existen 68 lenguas indígenas y aproximadamente 365 variaciones dialectales. Por ejemplo, tenemos la lengua celtal, tenemos celtal del centro, celtal del norte, celtal del sur. Entonces vemos aquí que existen variaciones lingüísticas. Sin embargo, los dialectos también forman parte de un elemento trascendental porque cada comunidad posee sus propias lenguas con variaciones lingüísticas. Ahora, cuando nosotros hablamos de lengua originaria, o también llamada lenguas indígenas, son todas aquellas lenguas que se han usado mucho antes de la llegada de la conquista. Quiere decir, antes del descubrimiento de América y la conquista, alrededor del año 1492 a 1532, ya existían las lenguas originarias y estas siempre fueron transmitidas de manera oral. Ahora bien, vamos a abordar algunos datos en el mundo muy interesantes que está abordado en este estudio. Se estima que en el mundo existen alrededor de 7.000 lenguas. Así es, 7.000 lenguas. Se encuentran en peligro de extinción alrededor de 2.680. Y por supuesto, alrededor del mundo, el país que posee mayor diversidad lingüística en cuanto a lenguas indígenas se estima que es México con 68, Colombia con 65, Perú con 48 y Bolivia con 37. Aunado a ello, Ecuador también posee 14 lenguas ancestrales reconocidas. Todos estos países antes mencionados reconocen en sus constituciones esa diversidad cultural y lingüística. En ese sentido, se catalogan como estados constitucionales multiculturales. Ahora, vamos a abordar en sí más apropiadamente los derechos lingüísticos. Cuando nosotros hablamos de derechos lingüísticos, son derechos fundamentales, individuales y colectivos que posee cualquier individuo. ¿Sí? Este puede hacer uso de su idioma propio en el ámbito público-privado. Y en caso, la zona donde predomina una lengua indistinta a la que él habla, puede hacer uso de un intérprete. En ese sentido, los derechos lingüísticos se dividen en derecho al idioma y derecho al intérprete. Sin embargo, la esencia de los derechos lingüísticos va mucho más allá, porque tiene como fundamento la lengua
como un eje trascendental para garantizar una vida digna dentro de su desarrollo progresivo como individuo. La lengua como parte del proyecto de vida de un ser humano. Es imprescindible señalar también de que los derechos lingüísticos se necesita una toma de conciencia por parte del Estado y las sociedades civiles. Y no solamente por parte de estos agentes, sino también por parte de los funcionarios, servidores públicos y por supuesto la sociedad en sí, quienes conformamos. Es imprescindible, las personas que somos hispanohablantes, debemos tomar en conciencia y en consideración aprender una lengua indígena, ya que de esa manera se fomenta la interculturalidad positiva dentro de un determinado territorio. Bien, los derechos humanos lingüísticos son derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque están categorizados como derechos que se encuentran dentro de las condiciones sociales, dentro de las condiciones económicas básicas, con la finalidad de ejercer su vida digna dentro de un espacio libre. Ejercer la lengua como elemento trascendental para fomentar su desarrollo como individuo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver también que dentro del sistema universal de derechos humanos existen distintos tratados internacionales, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Nacional de la OIT, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas. Son declaraciones, tratados internacionales que reconocen a los derechos humanos lingüísticos, ¿sí? Y que también cualquier persona pueda hacer uso de su lengua materna sin distinción alguna. Por parte del sistema interamericano, de igual manera, tenemos con la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8 expresamente garantías judiciales, de igual manera expresa este reconocimiento en cuanto a los derechos lingüísticos. También tenemos otros instrumentos, como por ejemplo el protocolo adicional a la Convención, el protocolo San Salvador, también otros instrumentos tales como la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2016, y entre otros instrumentos regionales que tienen con la finalidad de garantizar la vigencia efectiva del derecho humano lingüístico de nuestros pueblos. Es imprescindible que nosotros tomemos conciencia sobre ello, porque de esa manera vamos a poder generar un ámbito, un espacio de una comunidad lingüística apropiada, donde nuestros pueblos puedan desarrollar sus usos, hábitos, costumbres, ya que la lengua forma parte de la cultura de los pueblos. Y si se muere una lengua, se muere todo un patrimonio, se muere toda una historia, se muere toda una sociedad. Muchas gracias. Es así como terminamos esta exposición, mandando un fuerte abrazo y agradeciendo nuevamente por la oportunidad de compartir nuestras ideas. Hasta pronto.